Sabiendo que el derecho de petición existe y que funciona precisamente para que las personas puedan acceder ante la administración, me gustaría de pronto que llegáramos a un tema bien interesante, que se ha hablado mucho de esto en los últimos tiempos, y es la extensión de jurisprudencia. Esto es algo que de pronto es desconocido para muchas personas del común, pero qué herramienta tan útil para la ciudadanía. Entonces, me gustaría preguntarle de qué se trata el mecanismo de extensión de jurisprudencia, cómo funciona esto. Mira que inicia con un derecho de petición también, y es un derecho de petición especial. ¿Por qué? Porque hay ciertos requisitos que cumplir para que pueda ser efectiva ese mecanismo de extensión de jurisprudencia. Es realmente una figura nueva que inicia con el nuevo Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque ahora este nuevo código, que está desde 2012 funcionando, entró en vigencia, tiene una parte para la administración, lo que estábamos hablando, que regula la administración, la relación entre administración y particulares, y la segunda parte ya es el derecho procesal. Entonces, esa primera parte, si tú quieres que te extiendan una jurisprudencia, primero tienes que solicitar que sea respecto de una sentencia unificada. ¿Por quién? Por el Consejo de Estado, que es la alta corte que unifica todos esos criterios en torno a diferentes temas. Por eso tenemos una jurisdicción especializada. Acuérdense que la jurisdicción ordinaria es todo lo demás, penal, civil, familia, comercial, agrario. Sí. Aquí es todo lo que tenga que ver con el Estado, todas las demandas contra el Estado en cualquier nivel. Exclusivamente. Exclusivamente. Para este tema. Solamente la jurisdicción. Entonces, que sea unificada. La sentencia unificada. ¿Qué más se tiene que tener? Tiene que haber una identidad jurídica y fáctica respecto de los hechos que dieron lugar a esa unificación y lo que yo estoy pidiendo. O sea, que los hechos segundo requisito, se parezcan. Es decir, que sean parecidos o similares. Que lo que yo estoy viviendo lo haya vivido esa otra persona o se haya dado en ese otro caso. Se haya analizado en el caso de la sentencia de unificación. Okay, entonces tiene que ser una situación fáctica, que son los hechos, y que haya un soporte jurídico también similar para resolver esos hechos. Pero más importante aún, que se haya reconocido el derecho. Claro. Porque puede ser una sentencia de unificación, pero no prosperaron las pretensiones, no reconoció ningún derecho. Claro. Entonces, no podría solicitarse una extensión de jurisprudencia. No me serviría. Claro, no me serviría. Ok, interesante. O sea, estamos hablando entonces, para que nuestra audiencia de pronto llegue a un resumen de lo que estamos diciendo, que si yo estoy necesitando que la administración me reconozca un derecho partiendo de una sentencia de unificación o de un caso muy parecido al mío, puedo hacerlo mientras que sea una sentencia de unificación, los hechos sean casi que idénticos. Hechos similares. Jurídicos y fácticos. Y que aparte de estos dos puntos se haya reconocido el derecho en esta sentencia. Muy interesante. Y entonces ahorra tiempo. Y que no esté caducada la acción, ¿no? Claro, obviamente. Claro. Y nos ahorra tiempo entonces. Claro, es que esta figura nace como parte de lo que es el derecho social. Es decir, facilitarle a los ciudadanos cualquier actividad que tenga entre la administración, y así también se evita el desgaste ante los jueces, un proceso, el costo que tiene, la demora que tiene y demás. Es algo novedoso, ¿no? Estamos trayéndole a nuestra audiencia algo especial, algo novedoso, algo que de pronto no se conoce, porque finalmente es una iniciativa bastante interesante y muy innovadora. Ahora, hablando de la administración, ¿sí? Estamos hablando de que la administración, de que la jurisdicción contencioso administrativa, pero rápidamente me gustaría que nos definiera o nos diera ejemplos. ¿Qué es la administración? O sea, cuando mencionamos la administración, ¿qué entidades hacen parte? ¿Qué se nos puede venir a la mente cuando hablamos de administración? Bueno, ahí recordamos un poquito lo que es la estructura del Estado. Sí. Entonces hablamos del sector central, por ejemplo, que es la presidencia, vicepresidencia de la República, ministerios, superintendencias, entidades descentralizadas por colaboración, que están adscritas o estén vinculadas, como por ejemplo, sector central. Estamos hablando de una descentralizada, la Lotería de Santander, por ejemplo, para poner un ejemplo aquí. El ICETEX. Lotería, el ICETEX, todas esas son adscritas o vinculadas a los diferentes ministerios.
esa que estamos hablando de administración y esto es más real de lo que parece. ICETEX, los ministerios, las alcaldías. La educación tiene que ver mucho con esto. El Ministerio de Educación, el ICETEX es parte de ese sector descentralizado. Tremendo, tremendo. O sea, estamos llegando a puntos muy, muy interesantes, doctora. Gracias de verdad por sus aportes. Creo que están librando muchas dudas en medio de toda esta conversación. Ahora, si miramos el tema de la administración como manifestación de la voluntad, es decir, estas entidades muchas veces emiten resoluciones, decretos, y a veces de pronto la gente se puede confundir porque no conoce muy bien de qué se trata, qué significa esto, qué diferencia hay entre un decreto, un acto legislativo y una resolución y tantas otras cosas que a diario en el noticiero, en la radio, en todas partes leemos. Entonces me gustaría preguntarle cuáles son esas formas, cuáles son esas maneras en las que se manifiesta la administración pública. La administración pública se manifiesta y se comunica con la ciudadanía a través de actos administrativos. Y hay distintos niveles de actos administrativos. Entonces ahí tenemos que recordar lo que es la pirámide de Kelsen, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, entonces tenemos en la pirámide, empezamos con la base, hay diferentes tipos de actos que son, digamos, tienen un menos peso jurídico que los otros y que se tienen que proferir teniendo en cuenta los de más alto nivel. Entonces, un acuerdo municipal, por ejemplo, que es expedido por el Consejo, tiene que tener en cuenta si hay ordenanzas que regulen el tema, si hay decretos del gobierno que regulen el tema, las leyes, los acuerdos internacionales, la constitución política. Entonces ahí tenemos la pirámide de acuerdo al peso que tiene cada uno de esos actos. O sea que lo más top es la constitución política, por eso es norma de normas. Y los tratados internacionales, acuérdate. Y los tratados que internacionales. Estamos de acuerdo al artículo y entonces, 93. Digamos que lo último vendría siendo que los acuerdos, las ordenanzas. Sí, las resoluciones, los reglamentos. Y en la mitad tenemos como los decretos. En la mitad tenemos las leyes, hay diferentes tipos de leyes. Recuerda que hay leyes ordinarias, estatutarias, orgánicas, decretos legislativos, leyes marcos. Una cantidad de temas. Esto nos da para una segunda parte, de verdad. Este tema es muy extenso, pero muy interesante. Entonces, hablamos de esto y aparte de los actos administrativos, ¿qué otras formas hay para que se manifieste la administración? Claro, los actos es, digamos, lo que nosotros provocamos al hacer un derecho de petición. Entonces, nos responden mediante un acto. Un acto. Pero hay otras manifestaciones de la administración que pueden no verse, como las omisiones, por ejemplo. Es cuando el Estado no actúa. Omite hacer algo que debería ser, un deber. Claro. O tenemos las vías de hecho, cuando actúan de manera irregular. O inclusive cuando hay unas manifestaciones groseras, que ya también es ya cuando actúa ilegalmente. Con vías de hecho, hechos, omisiones, acciones y los actos administrativos, que digamos es la manifestación más pura del derecho administrativo. Tremendo, muy, muy interesante, doctora. En medio de todo esto que me dice, ahora que habla de las omisiones y que de pronto el Estado a veces no hace todo lo que debería hacer, me surge un tema que está ahorita muy sonado, y es que en Bucaramanga varios medios de comunicación han alertado acerca de una problemática en los ríos, en las aguas, ¿sí? Hablamos de que finalmente se están encontrando partículas de mercurio dentro de las aguas de Santander y esto está afectando a todo el departamento. Creo que leí a varios municipios. Sí, a varios municipios que están siendo afectados y muchos medios de comunicación que están reportando y alertando sobre esto. Sí, entonces, correcto. Me gustaría saber, ya que dijimos al inicio que el derecho administrativo es la forma en la que se regulan los conflictos entre el Estado y los particulares, pues esto es un conflicto que tienen los particulares con el Estado, porque finalmente se siente como si el Estado estuviera ajeno a estas problemáticas. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿qué puede hacer la ciudadanía para que el Estado responda frente a esta obligación que tiene de preservar los recursos y la naturaleza? Bueno, hay muchas cosas que puede hacer. Por ejemplo, si vamos a ir de plano particular al general. Okay. Si a tu papá, por ejemplo, le niegan una pensión después de que ha trabajado
las 1.300 semanas, de que tiene los 62 años de edad y sin embargo le niegan la pensión mediante un acto administrativo, entonces tu papá, luego de que hace todo el trámite ante la administración, pues demanda por un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Nulidad y restablecimiento del derecho. Si nos vamos al caso que estabas mencionando, en donde se están afectando derechos colectivos, Sí. entonces podemos usar otro medio de control, que es una acción popular o una acción de grupo, dependiendo si ya lo que vamos a pedir es un resarcimiento económico. Ok. Si el Estado no cumple con una obligación, pensemos en una vía muy transitada que tiene una cantidad de huecos o de pronto es muy peligrosa y no le ha puesto unas barandas, ya han sucedido varios accidentes, la administración está advertida y sin embargo no ha actuado. Entonces lo que podemos iniciar es una acción de reparación directa por el daño que me causó. Se me cayó el carro al hueco, hubo un accidente y se mataron los pasajeros, entonces podemos usar una reparación directa.